Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo capítulo del resumen de este manhwa. Gracias por el apoyo que le están dando a mis vídeos y espero que esta comunidad pueda seguir creciendo para motivarme a traer vídeos más seguido. Bueno, y sin más que decir, que disfrutes del video. Unos momentos después a Luoya le llegaría una notificación del sistema, informándole de que el sistema se había activado exitosamente y había adquirido nueva información mostrando nuevamente todas sus estadísticas. El prota se preguntaría por qué había cambiado tanto el panel, hasta que una señal de advertencia en el sistema lo sacaría de sus pensamientos. El sistema le notificaría que había detectado síntomas de restauración de línea de sangre primordial. El riesgo de esto era de nivel extremadamente peligroso. Lo que había pasado era el entrelazamiento entre la historia del pasado y el presente, la amalgama de luces y sombras. El nivel de despertar de su línea de sangre estaba el 17% de progreso. El prota quedaría atónito al ver que su línea de sangre estaba despertando. El sistema le recomendaría al anfitrión darse por vencido por su propia seguridad y abandonar su línea de sangre. Luoya se preguntaría que por qué no sabía que su familia tenía una línea de sangre primordial, y tampoco había escuchado nada de eso por parte de su padre, ni en el mismo juego había pasado algo así. El prota le preguntaría al sistema que qué pasaba si insistía en despertar la línea de sangre. El sistema le diría que podría hacerlo, pero el sistema cobraría un precio adecuado para ayudar al anfitrión a despertar su línea de sangre. Y se estima que la tasa de éxito es del 40%, y al confirmarse la ayuda de un poseedor de la línea de sangre de Ángel, la tasa de éxito ha aumentado en un 10%, y ahora la tasa de éxito estimada era del 50%, y gracias a la asistencia del sistema el monto a pagar era de 500.000 monedas de oro. El prota, muy enojado, le reclamaría que cuál era la diferencia entre cobrarle 500.000 monedas de oro y matarlo. El sistema diría que en vista de que el anfitrión no tenía el capital suficiente, abriría la opción préstamo. Con el cierre del sistema por 10 años y 6 meses como garantía, podría pedir prestadas 500.000 monedas de oro, y durante ese periodo de la hipoteca el sistema continuará funcionando, pero si el dinero no se reembolsa en 5 años el sistema dejará de funcionar automáticamente. Luoya, con una sonrisa nerviosa, estaría planteándose si podría ganar todas las monedas de oro en 5 años. Pensando que si estuviera en una situación normal diría que no, pero en ese momento había un perro rabioso que quería aplastarlo completamente. Ser protegido por Noel se sentía muy bien, pero no podía dejar ser protegido por una chica, y mientras alzaba su dedo pensaría que rendirse no sería diferente a esperar a morir y era mejor apostar por ello, y mientras presionaba el botón de si elegiría despertar su línea de sangre, el sistema empezaría a emitir una luz y diría que el sistema de apoyo es el despertar de la línea de sangre se había activado. Al igual que el sistema de supresión de dolor y el sistema de adaptación habían sido activados, y su progreso actual de línea de sangre era del 8%. Unos momentos después el prota saldría de su aislamiento y Noel le preguntaría que si estaba bien ahora. Este respondería que estaba algo bien y le preguntaría que si había conseguido encontrar algo. Noel diría que aún no, pero al parecer acababa de librarse una intensa batalla en las cercanías, pero no sabía exactamente dónde. El prota y Noel bajaría al lugar del campo de batalla en busca de pistas que les fueran útiles para su supervivencia. El prota se cubriría la nariz debido a la fuerte olor a sangre y se disculparía con uno de los soldados por husmear en su cadáver. Y al darle la vuelta en su capa tendría la insignia de la familia Elric. Noel, muy sorprendida, se preguntaría cómo es que los soldados de esa familia estaban ahí. Noel, luego de mirar detenidamente a los soldados, le informaría al prota que todos los artículos que llevaban provenían de la época de la emperatriz Victoria. Luoya, exaltado, le preguntaría que si estaba segura de eso. Noel diría que estaba segura y había estado entrenando en la Orden de los Caballeros desde que era joven, y su conocimiento histórico del equipo militar seguía siendo bastante fiable.
Y haciendo énfasis en la malla que tenían los soldados diría que en su época el diseño y la utilidad de esta no había sido modificada en comparación al tiempo de la reina Victoria. Loya comenzaría a unir la información recuperada dándose cuenta de que esa guerra era la batalla de los gemelos reales, la rebelión de marzo. Encontraría en una carta la cual ha sido escrita por Edward Parr el 13 de marzo del año 828 relatando cómo había seguido los consejos de su padre asegurando sus posesiones y alejando a su familia con anticipación ya que los enfrentamientos llegarán a su ciudad próximamente. Loya al saber que era el año 828 despejaría todas sus dudas confirmando que estaban en la batalla de los gemelos reales. Le preguntaría a Noel que si acaso su abuelo los envió ahí, pero según lo que él sabía sus familias no deberían tener ese tipo de habilidad, por lo que también podría ser el artefacto del laberinto que tendría alguna habilidad misteriosa que desconocían, pero en resumen necesitaban más información y materiales para encontrar la manera de sobrevivir. Una gran cantidad de niebla comenzaría a reunirse en todo el lugar a su alrededor. Noel preguntaría que de dónde vino esa niebla que se estaba propagando demasiado rápido. El prota le mencionaría que era la niebla de la rebelión de marzo y ese debe ser el efecto del gran laberinto. Noel diría que si será el efecto del laberinto no había forma de distinguir las direcciones y que debían hacer. El prota le respondería que la dirección era algo trivial en ese momento ya que la niebla del laberinto también tenía un efecto especial para obstaculizar el enemigo. En ese momento de entre la niebla un montón de caballeros saldrían reunidos los cuales también estaban atrapados en la niebla, y rodearían al prota y Noel diciendo que esos niños eran figuras sospechosas y debían capturarlos. Noel, la cual comenzaría a correr, le pediría al prota que tome su mano para escapar. Inmediatamente de ahí, Loya tomaría su mano jalándola hacia donde estaba originalmente. Noel alterada le preguntaría que qué estaba haciendo. Loya le diría que espere un momento. Y mientras saludaba a alguien entre la niebla le diría que salga de ahí a Peter ya que sabía que estaba ahí. Peter, el cual aparecería ahí como un fantasma, su aparición sorprendería a los caballeros y Peter le respondería al prota que ese no era el momento de decir tonterías. Los caballeros dejarían de lado al prota y Noel yendo a la carga contra Peter, el cual había asesinado a uno de sus hermanos. Este esquivaría fácilmente los ataques que lanzaban los caballeros y su cara estaba notablemente enojada. Y mientras tomaba de la cara de uno de los caballeros diría que esa misión de acabar con esos niños le había traído demasiados problemas y estaba realmente enojado. El prota mientras tomaba la mano de Noel para escapar diría que esos caballeros deberían poder entretener un rato a Peter antes de que se despeje la niebla. Noel le preguntaría cómo era que sabía el nombre del asesino. Loya le explicaría que era una de sus habilidades pero no importaba, y el laberinto no podía cambiar la estructura de la casa, así que deben encontrar rápidamente un lugar para esconderse, de lo contrario podrían encontrarse con personas sin saber lo que está sucediendo. Loya haría énfasis en que no haya forma de descifrar el laberinto y esa era su mayor fortaleza, así como la razón por la que finalmente se convirtió en una leyenda. Según los registros, el príncipe llevó a sus guardias personales al laberinto pero no pudo llegar a la villa del laberinto y los únicos que podían cruzar libremente el laberinto son las personas que tenían su reliquia familiar y ellos son el señor Ponte y la emperatriz Victoria. Loya se daría la vuelta bruscamente haciendo que Noel choque contra él, y mientras tocaba su frente su cara se sonrojaría mucho y le preguntaría que si estaba bien ya que sus manos estaban muy calientes. Noel respondería tímidamente que estaba bien. Loya diría que ella era de nivel 5 de origen y ni siquiera podía seguir su velocidad, hace que definitivamente no estaba bien, y la cargaría en su espalda mientras Noel muy sonrojada le gritaría que la suerte. Loya le respondería seriamente que ese no era el momento de jugar. Noel muy sonrojada nuevamente le gritaría que la baje.
Mientras tanto en la mansión Yeguan estaría el antepasado del prota preguntándose que qué le estaba pasando el detector de línea de sangre y si acaso estaba roto, mientras en el sillón de al lado habría una chica hermosa con gran parecido a Noel durmiendo plácidamente. Ponte el antepasado del prota comenzaría a escribir en su libro cosas depravadas sobre la que al parecer era la emperatriz Victoria. Pero sería sorprendido por Victoria, la cual despertaría y le preguntaría que si estaba escribiendo cosas desvergonzadas sobre ella otra vez. Ponte voltearía nervioso diciéndole que por fin había despertado. Victoria, mientras se estiraba, le diría que estaba realmente interesado en el cuerpo de su alumna y era un pervertido sin remedio, y con una linda sonrisa le pediría que le lea el contenido de su libro personalmente. Ponte muy nervioso le aclararía que ella ya sabía que ese es el costo de usar su habilidad y no podía evitarlo. Victoria, la cual lo miraba fijamente, le diría que por supuesto que le sabía y esa no era una mala expresión, y aunque le gustaría continuar le pediría que al menos muestra algo de moderación en un momento como ese. Ponte aceptaría con un largo suspiro y le pediría que revise su artefacto mágico preguntándole que si acaso estaba funcionando mal. Victoria se sorprendería ver que su detector de líneas de sangre había detectado otra línea de sangre de la familia Giscrit en la calle Locke y era imposible que sea un error. Ponte diría que la eminencia santa definitivamente no estaba en esa calle y si el artefacto no estaba roto, lo único que quedaba para ese punto rojo es que sea un hijo ilegítimo. Ponte pensaría que se había enterado de un evento asombroso sobre la eminencia santa. Victoria concluiría que el hecho de que no fuera parte de la familia real era porque la eminencia santa no estaba al tanto de eso y esa persona era inocente. Le pediría a Ponte que quería traer a esa persona ahí. Ponte le diría que debía comprender el riesgo de hacer eso y era posible que se enfrentaran al príncipe Vader demasiado pronto y ella podría enfrentarse a un peligro sin precedentes. Victoria diría que estaba al tanto de eso, pero también debía saber que el príncipe Vader tiene la misma herramienta mágica que ella y el príncipe Vader nunca dejaría que ese hijo ilegítimo vea la eminencia santa en su vida. Mientras tanto en la calle Locke nos mostrarían una enorme mansión abandonada, en la cual al filo de una cama estaría el prota, el cual estaría pensativo ya que los materiales de ahí no son suficientes para un tratamiento simple y la fiebre que tiene Noel no era una fiebre ordinaria, su alimento mágico está haciendo que su sangre fluya a gran velocidad y ese es un signo de avance de la línea de sangre. Al pensar que Noel tendría la línea de sangre de plata a los 10 años se preguntaría que por qué estaba rodeado de tantos niños monstruosos y ya tenía demasiados problemas acumulados. Aparecería el sistema diciéndole que su progreso del despertar de la línea de sangre estaba al 60% y la cuenta regresiva hasta el final del estado testigo era de 73 horas y 55 minutos. Y la evaluación media era de 59. No ya preguntaría qué era eso de testigo y en qué se basaba la evolución. El sistema le respondería que la evaluación se basaba en acciones y decisiones, los logros del anfitrión y muchos otros factores. Es imposible enumerar los factores exactos en el juego y el sistema no obligaría al anfitrión a realizar ninguna acción, pero le recomendaría que preste atención al espíritu de la familia Akate ya que sería beneficioso para el despertar de su línea de sangre. Luoya se preguntaría que cuál era el espíritu de la familia Akate. Pero te volverías a acostarse sobre la cama pensando que aún faltaban 73 horas hasta el final de esa mazmorra y siempre y cuando sobreviva a esas horas todo estaría bien. Y se preguntaría que si había olvidado algo, pero dejando eso de lado comenzaría a dormirse pensando que ya estaba al límite. Momentos después aparecería en un lugar desértico cubierto de enormes cadáveres, y miraría específicamente a un imponente cadáver, el cual tenía una espada clavada en su pecho, bueno en sus huesos. El esqueleto cobraría vida y le preguntaría que quién era.
El esqueleto diría que al parecer eran ellos de nuevo y ahora era un niño joven y sin darle mucha importancia le pediría que le responda su pregunta. Preguntándole cuál era la forma de que los muertos transmiten su poder, le diría el prota que no era necesario que responda su pregunta inmediatamente y podía tomarse un tiempo para pensarlo primero. Loya, el cual aún sigue desconcertado sin entender la situación, sería despedido de ahí por el gigante que decía que al parecer él tenía muchos problemas y debía regresar. Sin embargo, la próxima vez que vuelva debía traerle una respuesta. En ese momento Loya despertaría muy exaltado y sudando. El sistema le diría que el primer encuentro había sido completado y el progreso del despertar de la línea de sangre había alcanzado el 80% y estaba estancado. El anfitrión había recibido un estado único. El sistema le daría la habilidad invulnerabilidad temporal durante 30 segundos. Estabilidad habría sido dada por el esqueleto gigante. Loya se sorprendería al ver que el progreso de la línea de sangre se había estancado debido a la pregunta y la respuesta. ¿Cómo transmiten los muertos su poder? Esa pregunta era muy difícil de decir. Noel comenzaría a despertar mientras tenía la cara toda roja. Los entraría en su habitación preguntándole que cómo se sentía. Noel respondería que no se sentía muy bien y le preguntaría que sí estaba enferma, ya que nunca se había sentido de esa manera antes, y mientras se levantaba de su cama le diría que al parecer ya no la odiaba tanto. El prota le aclararía que no la odiaba, simplemente antes le tenía un poco de miedo, pero ahora ese miedo había desaparecido. Noel, con una cara sonriente, entendería las palabras. Noel le diría que debías recordar el día de su bautismo, el 5 de junio, y si con la razón sus padres o abuelo dirigen su furia hacia él, debía decirles esa fecha, pues el día del bautismo es algo que solo se les dice a las personas más cercanas y lo entenderán una vez que lo escuchen. Loya, intrigado, preguntaría qué quería decir con eso. No le mencionaría que debía irse al siguiente día al amanecer y no podría guiarla a un avance, ya que solo sus ancestros podían hacerlo y tampoco podía salir de ahí con ella. El prota seriamente diría que eso era imposible para él y para evitar que tenga más lesiones accidentales sería mejor si duerme bien, y del sistema compraría un incienso con fragancia para dormir, el cual haría que Noel vuelva a dormir inmediatamente. El prota pensaría que en la trama original de Ojos de Cronista no hubo asesinato y Noel declaró en la trama que nunca se había visto obligada a una situación desesperada. Y todo eso había pasado porque cambió el destino de Alice y debido a eso cambió demasiadas cosas. Aunque estaba feliz de librarse de la bandera de muerte, no esperaba que la vida de Noel se pusiera en peligro. Pensaría que a pesar de que él fue el que la puso en peligro, Noel aún seguía pensando en él y si acaso era idiota. Y mientras salía de la habitación diría que ahora era el momento de terminar su negocio pendiente. Su habilidad, la promesa de Grandar, no había sido dada en vano y una habilidad así de imponente representaba un gran peligro. Y en ese momento solo había un peligro frente a él, el cual era el infame Peter Carter. Loya, el cual estaba en escaleras de la mansión, especularía que el nivel de Peter Carter debería estar en la parte superior del nivel 4 de origen, ya que incluso los soldados anteriores lo hicieron sufrir y no sería fácil luchar contra él siendo solo un nivel 6, y debido a que el costo de usar las habilidades trascendentes es enorme, los cultistas malignos no pueden luchar durante mucho tiempo. Y de acuerdo con la pelea anterior, las habilidades de Peter básicamente son usar pinturas para invocar monstruos repugnantes, y si era un mago invocador, la cercanía debería ser su debilidad, y su habilidad promesa de Grandar es su carta de triunfo. En cuanto a cómo acercarse y atacar, solo podía confiar en la espada corta de las 12 alas. Mientras tanto, Peter, el cual estaba un poco herido, mencionaría que si no fuera porque está atrapado en el nivel 4 de origen y no podía ascender, ese grupo de soldados en el nivel 5 de origen nunca hubieran podido lastimarlo. Acto seguido invocaría a 2 de esos monstruos, los cuales serían una mujer aterradora y un perro con aspecto de cocodrilo.
Mientras miraba la mansión diría que la información de su perro de sangre era correcta y había rastros de esos dos mocosos en ese lugar, y se preguntaría que por qué abrieron la puerta en lugar de esconderse intentando ocultar su rastro, y le ordenaría a su perro que vaya a investigar qué estaba sucediendo en la mansión. El prota saltaría de una manta, la cual sería una de sus habilidades. Invisibilidad en las sombras. Estaría preparándose para emboscar a Peter, pero el perro arruinó sus planes y acertaría un golpe, el cual sería atrapado por la boca del perro con forma de cocodrilo, el cual sería cortado con facilidad por la mitad. Al igual que la mujer monstruosa que estaba atrás del perro sería partida por la mitad. El prota pensaría que era momento de que Paddle lance su habilidad con su herramienta mágica. Peter, el cual había sacado sus herramientas, estaría totalmente furioso con el prota. Y utilizando sus armas mágicas lanzaría su habilidad pintura colorida contra el prota, el cual para defenderse utilizaría su habilidad revoltoso, el cual generaría un escudo que en realidad era una finta de su habilidad. Y justo antes de que la habilidad de Peter estaría a punto de impactar directamente con él, esta habilidad impactaría directamente contra el suelo. Y al mirar el cráter en el suelo, Peter se sorprendería preguntándose que cómo fue posible que desapareciera de la nada, y reduciría que había sido gracias a su espada que logró escapar, y se molestaría mucho pensando que donde se había metido ese chico, Loya, el cual estaba en el techo de la mansión, mencionaría que afortunadamente había incubado la habilidad de la espada corta hace no mucho tiempo, de lo contrario realmente habría muerto con el ataque de antes. Y solo podía saltar dentro de un rango de 50 metros, además consumía el 10% de su elemento mágico cada vez, y aunque había muchas restricciones, su efecto en general era muy bueno y afortunadamente ya había preparado de antemano el punto para aterrizar seguramente. La habilidad revoltoso le permitía al anfitrión teletransportarse a un lugar a la vista 3 veces al día, y la distancia máxima estaba determinada por la naturaleza del poder mágico y el atributo del anfitrión. Me importa, pensaría que esa niebla era demasiado espesa para ver bien, y aunque esa lámpara era inútil, seguía siendo una luz. Esta lámpara sería la lámpara antiniebla del cuerpo negro. La luz cálida atravesaba todas las obstrucciones. Era una herramienta utilizada en la capital nublada para guiar a la gente a casa. Y solo le quedaban 2 usos más de su habilidad de la espada para alcanzar un viaje de ida y vuelta. Eso quiere decir que debía acabar con Peter en el próximo ataque. Peter se sorprendería al ver una lámpara a sus pies, preguntándose que cuando llegó ahí, Loya volvería a utilizar su habilidad revoltoso para aparecer tras él. Peter no reaccionaría a tiempo y sería golpeado de lleno por el prota. Peter, notablemente enojado, diría que no esperaba que le hicieron llegar hasta ese punto y lo había subestimado. Debía admitir que era un adversario temible. Loya diría que no esperaba que todavía tuviera la fuerza para decir tonterías. Peter, el cual lo había agarrado de ambos brazos, le diría que si de verdad creyó que podía acabar con él de esa manera y había subestimado sus habilidades trascendentes y a su nivel 4 de origen, y si de verdad creía que perforó su corazón, estaba equivocado. Utilizaría su estado de inmersión, ya que serás mayor carta de triunfo, y esa parte del cuerpo se ha convertido en una pintura y ya no podía hacer nada contra él. Invocaría a su protectora madre sonriente ordenándole que acabe con el prota. Y haciendo caso a sus órdenes atravesaría con sus garras el pecho del prota. El porta sonriendo le mencionaría que él no era el único que tenía habilidades. Y el protagonista activaría su habilidad promesa de Grandar, obteniendo la invencibilidad por 30 segundos, eliminando las marcas de las heridas que acababan de ser infligidas en su pecho. Peter se sorprendería y le preguntaré que cómo era posible que tuviera invulnerabilidad, y al hacer trato con ese tipo de existencia un día él también lo sería. El prota le agradecería por su advertencia, pero no tomaría mucha importancia de sus palabras, y faltando 15 segundos para que termine su habilidad comenzaría a tomar fuertemente su espada.
y se lanzaría al ataque acabando con la vida de Peter en el acto con un movimiento infalible. El sistema le notificaría que la habilidad promesa de Grandar había terminado y su evaluación actual era de 74 puntos. Lloyd, el cual estaba agotado, diría que la fuerza de esa habilidad era increíble, pero de igual manera era increíblemente agotador para él. Y mirando hacia el cielo diría que si acaso ya había amanecido y debía volver rápido a su tiempo original, un tipo de pelo rubio aparecería tras él. Le preguntaría que a dónde creía que iba. Lloyd volvería a empuñar su espada e intentaría apuñalar al tipo rubio. El rubio misterioso con solo uno de sus dedos detendría con mucha facilidad la espada del prota. Lloyd, el cual estaba totalmente agotado, diría que alguien que no debería haber aparecido había llegado en ese momento. El infame príncipe Vader había aparecido en escena. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, te invito a darle like y suscribirte para seguir trayendo contenido al canal. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.